Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar con vida, con salud en este primer día de la semana. Y hermanos, pues vamos a continuar el estudio de Efesios capítulo 4. Una carta, hermanos, que hemos venido estudiando ya a lo largo de varios meses. Y sin duda alguna, hermanos, tiene gran contenido, gran aplicación para nosotros. Gracias por tomarse el tiempo para acompañar a un servidor en ese estudio y espero que sea de bendición, de edificación para su vida. Pues bueno, sin más preámbulo, hermanos, vamos a continuar estudiando Efesios capítulo 4. En esta ocasión, hermanos, estaremos introduciéndonos a una serie de versículos del 17 en adelante, donde el apóstol Pablo va a hablar, hermanos, acerca de esa transformación, hermanos, que produce la unidad del Espíritu, esa transformación que da el crecimiento en la obra del Señor, hermanos, ya sabiendo que el Señor ha puesto lo necesario, ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, con todo esto que el apóstol Pablo nos ha venido hablando a lo largo del capítulo 4, continúa en el verso número 17 y dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En estos versículos, hermanos, de aquí en adelante el apóstol Pablo va a hablar de un proceso de renovación, va a hablar de un proceso de transformación para nosotros como cristianos, en el cual se debe de ver reflejada la madurez, de la cual se habló en los versículos anteriores, de los versículos del 11 en adelante. Y también la clase pasada lo hablamos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, hermanos, Pablo está hablando acerca de este tema con la intención de que nosotros podamos avanzar hacia la madurez. Y lo está diciendo Pablo no por la autoridad que él tiene, no por el consejo, la sabiduría que tenga Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo al decir esto digo y requiero en el Señor, esa palabra, hermanos, requiero, viene del griego marturomai, que da la idea de convocar a un testigo. Y fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Si entendemos el significado de esta palabra de requiero, Pablo está llamando al Señor como testigo de las instrucciones que nos está dando. Es como si Pablo, hermanos, le hablara al Señor Jesucristo y decir delante del Señor: les estoy diciendo que ustedes tienen que esforzarse en su vida como cristianos y ya no andar como andaban antes. Pero está poniendo a Cristo, hermanos, de testigo de lo que Él nos está diciendo. Esto, hermanos, lleva varias cosas ahí que debemos de reflexionar. Una, en el día del juicio, hermanos, no vamos a tener nosotros excusa. ¿Por qué? Porque ya leímos Efesios capítulo 4, verso 17. Y Pablo nos está diciendo que está poniendo de testigo al Señor Jesucristo de las cosas que Él nos está diciendo. Cuando lleguemos a su presencia, cuando estemos en el juicio, nos va a decir: bueno, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no cambiaste? ¿Por qué no te transformaste en un mejor cristiano? Es que no sabía, es que esto digo y requiero en el Señor. Pablo está llamando de testigo al Señor para dar las instrucciones que nos está dando. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y fíjense, hermanos, esto Pablo ha venido manejando la misma línea de instrucción, el mismo sentido de enseñanza con el cual inició el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense, estas palabras es la misma, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí ahora, y en el 1 dice que andéis como es digno. ¿De qué manera? Ya no como andan los otros gentiles. En Éfeso, hermanos, Pablo tenía bien distinguidos los grupos de personas que había. Y había 3 grupos de personas: los judíos no cristianos, que eran perseguidores todavía del cristianismo; los gentiles inconversos, que no habían creído todavía; y los cristianos, que en algún momento pertenecieron al judaísmo o a los gentiles. A estos grupos, hermanos, Pablo los está
los está considerando como un solo y nuevo hombre. Los cristianos que salieron del judaísmo y los cristianos que salieron del gentilismo, a ese grupo Pablo ahora los está llamando un solo y nuevo hombre. Es a lo que Pablo ha venido llamando un solo cuerpo, de lo que Cristo ha reconciliado con Dios mediante la sangre de su cruz, que eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 15 y 16 de mismo Éfeso. Y podemos entender, hermanos, que Pablo estaba diciendo, ahora ustedes, no importa si salieron del judaísmo, no importa si salieron del gentilismo, ahora ustedes son cristianos, ahora ustedes son seguidores de Cristo, y ya no deben de andar como vivieron antiguamente, ya no deben andar en la vanidad de su mente. Y esta palabra, hermanos, vanidad de su mente, es algo que nosotros debemos entender, hermanos, como algo vano, como algo que no sirve, como algo que no da fruto. Fíjense, hermanos, en este mismo pasaje quiero compartir con ustedes lo que es Romanos 1, 21, y cómo Pablo le escribe a los hermanos de Roma y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y fíjese cómo está aquí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó con estas personas a las cuales Pablo se está dirigiendo acá en Romanos? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no eran ajenos de la voluntad de Dios, conocían. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron las gracias. ¿Por qué? Porque andaban en la vanidad de su mente. Se envanecieron en sus razonamientos, creyendo que los pensamientos de ellos eran mejores que los de Dios. Y dice Pablo, ustedes ya no deben andar así, porque el resultado va a ser el mismo. Va a ser como si nunca hubiéramos conocido las cosas de Dios, ni le vamos a dar el lugar a Dios en nuestra vida como quien es en nuestra vida, ni vamos a ser agradecidos con Dios. Fíjense, esta situación Pablo la abundó mucho para los romanos. En el mismo capítulo 1, en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siguen ellos en la vanidad de su mente. Siguen ellos, hermanos, en ese entenebrecimiento que tenían. Y precisamente, hermanos, la frase teniendo el entendimiento entenebrecido, como lo menciona Romanos 1:21, habla, hermanos, acerca de lo que es la vanidad de su mente. Habla de la insensatez de pensar que los gentiles, la insensatez del pensar de los gentiles se había hecho de que la luz de Dios proveía y había sido reprimida y rechazada, hermanos. Ellos se habían dado cuenta que no querían obedecer a Dios y que el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, la predicación de Pablo y de todos aquellos apóstoles, profetas, maestros, no era la suficiente para ellos. Ellos creían en su mente que lo que ellos pensaban, sus razonamientos lógicos, sus razonamientos matemáticos eran superiores y estaban muy lejos, hermanos, de poder llegar a comprender cuál era la voluntad de Dios. Por eso el verso número 18 empieza de esta manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando ya llegamos, hermanos, a esta parte, Pablo está hablando, está introduciendo para lo que va a ser el cambio, para lo que va a ser la transformación. Y para poder comparar, Pablo tiene que darnos la peor parte de quiénes éramos. Pablo tiene que comparar a donde no quiere que regresemos, al lugar a donde no quiere que vayamos, para marcar la flecha hacia dónde debemos ir, a la madurez, al crecimiento, para avanzar hacia donde está Cristo. Nosotros tenemos que dejar todo eso de lado y tenemos que ir renovándonos. Por eso cuando el apóstol Pablo en del verso 17, ahí en su Biblia usted lo puede leer, dice la vida nueva en Cristo. Pues tenemos que entender, hermanos, que vamos a repetir el verso 21 de Romanos.
de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos tenían, hermanos, un corazón, tenían una mente que no les permitía, hermanos, ver la luz del Evangelio. Ellos estaban cegados completamente por los pensamientos que ellos tenían. No querían hacer un ajuste en su vida, no querían tomar en cuenta la palabra de Dios para poder cambiar, para poder mejorar, y seguían en la misma condición. La palabra dureza, hermanos, es la traducción del sustantivo griego porosis, y se utiliza en un sentido figurado en el Nuevo Testamento como dureza, insensibilidad o ceguera. Por eso les decía hace un momento, estaban cegados completamente ellos. Ellos no querían darse cuenta, hermanos, de la luz gloriosa del Evangelio de Dios para que resplandeciera en su vida y pudieran transformar y pudieran cambiar y pudieran mejorar y pudieran seguir el fiel ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, se habían hecho ajenos de la voluntad de Dios. Y dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay. Ellos eran ignorantes completamente de cuál era la voluntad de Dios, aunque en su momento, hermanos, ellos en algún momento habían escuchado y decidieron ignorar, decidieron no hacer caso, o como dirían comúnmente hoy, hacer caso omiso, que es lo que menciona Juan en el inicio, hermanos, cuando escribe el capítulo 3, en el verso 19 y 20. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa era la situación, tanto como de los romanos, como de aquellos judíos que vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, escribe Juan, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y era la misma situación que estaba escribiendo Pablo para los hermanos de Éfeso. Tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza que hay en su corazón. Fíjense, hermanos, qué tristeza que las situaciones de la humanidad no han cambiado mucho. Y estas mismas situaciones, hermanos, ocurren con frecuencia. Mucha gente a la que se le habla, mucha gente a la que se le predica, se le enseña, se comparte, no escucha el mensaje de Dios. O si lo escucha, hermanos, al venir la prueba, pues rápido se va porque no tiene raíz, no tiene una muy buena, no está firme, no está cimentado en la palabra. Era el caso de los hermanos de Éfeso. Y Pablo les dice, ustedes no deben andar como los otros gentiles. Ustedes deben demostrar que se han renovado. Ustedes deben demostrar que han cambiado. Pablo va a seguir hablando, hermanos, de la condición de los hermanos de Éfeso. Y va a mencionar todavía algunas cosas muy fuertes. En el verso número 19, Pablo dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas tres palabras, hermanos, que está mencionando aquí Pablo son clave y describen, hermanos, las opciones de los gentiles. Habla de sensualidad, habla de avidez y habla de impureza. Fíjense, hermanos, esas palabras que se está hablando aquí tienen un gran sentido, hermanos. Y se perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra que estamos usando aquí para lascivia, hermanos, es la palabra sensualidad. Y fíjense, hermanos, el sentido que llevan estas palabras. La palabra sensualidad aquí o lo que estamos entendiendo por lascivia es la palabra aselgeía, que quiere decir sensualidad indignante. Fíjense,
es algo, hermanos, que era completamente impuro, que era completamente indigno, no delante de los hombres, no delante de la sociedad, porque para la sociedad de ellos era algo común. Eso era indignante delante de Dios. La palabra avidez, pleonexia, da la sensación de un deseo codicioso desenfrenado. Ellos iban tras la codicia de sus placeres, del desenfreno, de darle rienda suelta a sus placeres. Por eso dice aquí que para cometer con avidez, con ese deseo desenfrenado de hacer toda clase de impureza. Y aquí la palabra impureza, acatarsia, incluye la inmundicia moral en su sentido más amplio. La más grande depravación, hermanos, que puede existir en el mundo. Lo que vivimos hoy en día, hermanos, nos quejamos y decimos, ¿cómo es posible que se vean estas cosas? Esta clase de depravaciones, esa clase de desórdenes sexuales. La palabra nos está diciendo, hermanos, que eso viene desde el inicio. Y para muestra de ello, hermanos, un ejemplo en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La condición bajo la cual Pablo está hablando para los hermanos de Éfeso es que ellos, hermanos, tienen que dejar o salir de todo eso que se está viviendo en la sociedad allá en Éfeso, y tienen que ser una luz, tienen que ser un resplandor para mostrar la gloria de Cristo. Esos versículos, hermanos, nos enseñan la condición del mundo pagano en aquel momento. Y bueno, si lo comparamos con la actualidad, podemos darnos cuenta que las cosas no han cambiado mucho. Por eso es importante, hermanos, el aprender. Por eso es para nosotros el importante seguir estudiando la palabra de nuestro Dios y seguir creciendo. Que precisamente en el estudio, precisamente en el conocimiento de las cosas de Dios, es donde radica el cambio. Y precisamente así es como lo menciona Pablo en el verso número 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si nosotros volteamos, hermanos, y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que el Señor Jesucristo nunca pecó. Vamos a ver que el Señor Jesucristo nunca toleró el pecado. Vamos a ver que el Señor Jesucristo nunca se vio involucrado en todas estas cosas. Aunque lo tentaron, aunque le tendieron trampas, aunque el Señor Jesucristo vivió en este mundo, igual que nosotros, hermanos, jamás cometió un pecado, jamás falló. Por eso es importante, hermanos, el aprender en nuestra vida como cristianos. Si hay algo que el Señor Jesucristo dejó bien claro, es que teníamos que ir aprendiendo las cosas que Él había mandado. Y eso fue lo que le pidió a sus discípulos. Después de que les predicaran, después de que los bautizaran, dice el verso número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces, hermanos, cometemos el error de, vamos a llamarlo así, de enseñar a alguien, de evangelizar a alguien, de bautizarlo y dejarlo a que crezca solo. Una de las encomiendas más grandes que tuvieron los apóstoles fue de enseñar que guarden todas las cosas. Aquí no está diciendo algunas cosas, o ahí lo van a ir aprendiendo poco a poco. Dice que enseñen todas las cosas que el Señor ha mandado. Es por eso, hermanos, la importancia del estudio, es por eso la importancia de las clases, es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios, para seguir creciendo, en base a la lectura, en base a las predicaciones, en base, hermanos, a los estudios que se tienen, que aprovechemos, hermanos, para poder nosotros aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento a Él, hermanos, de un cambio de forma como vivimos, podemos asemejar el vivir en Cristo, hermanos, como ir a la escuela. Hemos ido a la escuela en Cristo para aprender qué es lo que tenemos que quitarnos y qué es lo que tenemos que ponernos. Así de simple, hermanos, es lo que estaba contrastando Pablo en estos momentos. De los versículos 17, 18, 19, dice Pablo, aléjense de todo eso. Ustedes ya vivieron de esa manera, ustedes no continúen haciendo las cosas que hacían antes.
¿Por qué? Porque ahora ustedes están para aprender de Cristo. Ustedes ya aprendieron de Cristo, ustedes ya conocen ahora a Cristo. Y de aquí en adelante Pablo les va a decir, aprendan a vivir, cambien, transformen su vida a partir de que conocieron de Cristo en adelante. Del pasado, hermanos, Dios se va a ocupar porque ya nos perdonó. Dice la Escritura que nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Pero si nosotros regresamos a eso, nosotros le estaremos dando ocasión a Dios para recordar lo que éramos antes. Y no estamos, hermanos, para regresar. Pablo, si algo mencionó bien importante, es el verso 1. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol le está rogando, hermanos, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están aprendiendo, hermanos, de Cristo. Yo les estoy enseñando de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Y necesitamos nosotros, hermanos, continuar aprendiendo de nuestro Maestro, de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí Pablo ya pone en balanza y dice en el verso 21, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Así que, hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de dudar de la palabra de Dios. Pablo aquí está diciendo, si en verdad habéis oído. Si algo decía el Señor Jesucristo en sus predicaciones, hermanos, el que tiene oído para oír, oiga. De hecho, fue el mensaje que se repitió muchas veces allá en Apocalipsis, el mensaje para las iglesias. El que tiene oído, oiga. ¿Qué tanto de lo que se nos ha enseñado, de lo que se nos ha predicado, hermanos, ponemos por obra? ¿Realmente hemos sido enseñados por nuestro Señor Jesús? Uno como ser humano comete muchos errores. Y si ustedes se fijan en el ejemplo que damos nosotros como cristianos, vamos a fracasar. Por eso dice Pablo, si habéis sido por Él enseñados. Por eso se nos hace muchas veces la invitación a poner nuestra mirada en Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo, a seguir las pisadas de Cristo, no las del hombre. Porque una vez, hermanos, que nosotros decidimos avanzar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo enseñados por Él. Estamos creciendo, hermanos, en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice aquí Pablo, conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo lo mencionó, hermanos, allá en Hechos 19. Bueno, es Lucas el que lo está escribiendo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y fíjense, Pablo está con los hermanos de Éfeso. Y dice, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Inmediatamente dice el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo se había dado a la tarea, hermanos, de enseñar a los hermanos de Éfeso de la manera correcta, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Así que, hermanos, los hermanos de Éfeso no tenían motivo para dudar de la palabra de Dios. No tenían motivo para dudar del mensaje que Pablo traía para ellos. Pero aquí sí deja lugar a duda, no la palabra, no Pablo, no la carta que está enviando, sino, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo. Si en verdad hemos oído, hay que poner en práctica. Si en verdad hemos sido por Él enseñados, no hay que regresar atrás, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Ya no hay aquí otro movimiento, ya no hay otro motivo por el cual decir, yo no hago esto por aquello, porque el hermano Pablo esto, porque el hermano René esto, porque el hermano fulanito aquello. No, es de acuerdo a la verdad que está en Jesús.
a la verdad que está en su palabra. No por nada, cuando estuvieron en aquel monte donde fue la transfiguración, estaba Pedro, estaba Juan: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Y escuchan aquella voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Si vamos a oír alguna palabra, si vamos a esforzarnos en seguir a alguien, que sea Jesús, hermanos, porque de ahí va a radicar completamente el cambio para nuestra vida. Y de aquí en adelante, hermanos, Pablo tenía que cimentar todo esto y dejar la evidencia bien clara. Ustedes ya no deben andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la voluntad de Dios, porque hay dureza en el corazón de ellos. Y cometen, hermanos, toda clase de impureza, se dejan llevar ahora sí, sin desenfreno, como conforme la corriente del mundo. Y hace el contraste: ustedes ya han escuchado, ustedes ya han creído, obedezcan esa palabra. Y lo que va a continuar el apóstol Pablo es precisamente ya la renovación, el proceso de renovación en cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando éramos gentiles, cuando vivíamos como los otros gentiles, que andábamos en la vanidad de nuestra mente, se despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. Y esto, hermanos, lo estaremos viendo, si Dios nos da oportunidad, la próxima semana. Estaremos entrando a estos versículos del 22 en adelante, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Y ya de ahí va a hablar de renovación, va a hablar de un nuevo vestido, y va a hablar, hermanos, de aquellas cosas que debemos desechar de nuestra vida. Pero si Dios nos da oportunidad, eso lo estaremos estudiando la próxima semana, el próximo domingo. Espero, hermanos, que esta clase nos ayude a realmente mostrar el cambio, a realmente mostrar esa transformación y mostrarnos así como hijos de Dios y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y Dios nos ayude en este proceso de renovación en nuestra vida espiritual.